Hola, es un gusto estar en contacto otra vez o encontrarnos por primera vez. Reavivados por la palabra de Dios. Es un proyecto mundial a través del cual somos motivados a dedicar cada día, todos los días, a la lectura y reflexión de la palabra de Dios, capítulo tras capítulo, hasta completar toda la Biblia. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la bendición y la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 6 del segundo libro de Samuel, nos encontramos con David y 30,000 hombres que componían su pueblo en ese momento, con el intento de recuperar el arca de Dios y traerla a Jerusalén. El arca del testimonio es el lugar donde Dios hacía manifiesta su presencia, y desde allí, desde su palabra y su presencia, fluían las bendiciones para todas las personas. Pero el arca no estaba en el templo, no estaba en Jerusalén, y David siente la responsabilidad de recuperar el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. En el camino, hubo un incidente con Usa, quien terminó perdiendo la vida al lado del arca, como resultado de su temeridad y de intentar despreciar, jugar con las cosas santas y sagradas. David se entristeció por esta situación y entonces decidieron no llevar el arca a la ciudad de David. Dice, de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed ya toda su casa, a toda su familia. O sea, el arca estuvo en una casa de familia. Y si el arca es símbolo y expresión de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, y la voluntad de Dios, donde está el arca, no solo como un amuleto, sino como un norte, como un guía, como una pauta rectora, somos bendecidos. Si la Biblia está en nuestra casa simplemente como un libro que adorna la biblioteca, no hace la diferencia. Pero si la Biblia está en nuestra casa para leerla, para meditar, para marcar pautas, para dejarnos guiar por la palabra de Dios, para alimentarnos, para fortalecernos, para buscar limpieza, para buscar perdón, entonces somos bendecidos. Y considerando que el arca llevó bendición a la casa de esa familia, entonces, cuando David se entera que Jehová había bendecido esa casa, y todo lo que había en esa casa a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed hasta la ciudad de David. Continuaron con su propósito de recuperar el arca, porque el arca tenía que estar en la casa de David, en el culto, en el templo, en la iglesia, en el corazón. 2 historias, ¿no? Uno que muere en el camino por no vincularse bien con el arca. Los otros, que son bendecidos por tener contacto con el arca, con la palabra, con la presencia de Dios. ¿Será que entonces Dios castiga y Dios bendice? Sí, Dios hace justicia. Pero no es así como funcionan las cosas. Lo que ocurre es que cuando nosotros aceptamos a Él, tenemos vida y las bendiciones que se derivan de la vida. Cuando lo rechazamos violentamente, cuando lo rechazamos persistentemente, nos quedamos sin la vida, que solo es posible cuando su presencia es una realidad en nuestra vida. Por eso, recuperar el arca es recuperar la presencia de Dios. Recuperar la Biblia es recuperar la persona de Dios entre nosotros, y eso no pasa desapercibido. Eso trae muchas bendiciones, trae prosperidad y trae alegría. Dice el versículo 18 que cuando David acabó de ofrecer los sacrificios, las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Dios de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como mujeres, un pan cada uno, comida, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió David para bendecir su casa. Dice el versículo 21, fue delante de Dios, que me eligió en preferencia a tu padre. Le dice a Milca,
y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, me alegraré. También me humillaré aún más, me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David sabía que su honra era resultado de poner a Dios en el lugar que tiene que estar. David sabía que su prosperidad, el éxito en su gestión, las bendiciones, son el resultado de poner a Dios en el lugar que tiene que estar. La palabra de Dios, la buena palabra de Dios, agradable y perfecta que convierte el alma, tiene que estar en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra experiencia. No alcanza con que esté lejos, no alcanza con que sea simplemente un registro de hechos históricos del pasado. Tengo que traer esa palabra a mi vida de hoy, incorporar esos principios, sentir y permitir la presencia de Dios y ser bendecidos como resultado de esa presencia. Amigo, ¿Dios es una persona grata en su casa? La visita de Dios es permanente. Usted lo tiene a Él como un invitado especial. Tiene Biblia en su casa, como un diccionario para consulta cuando no sabemos escribir una palabra, como una rueda de auxilio que usamos cuando se echan a perder las otras. Amigo, dele a la Biblia, o sea, dele a Dios y a su palabra el lugar que le corresponde, y usted será testigo de cómo muchas cosas cambian para bien en su vida. Tendrá más fuerza, más consuelo, más fortaleza, más dirección. Señor, gracias porque aceptas estar en el centro de nuestra casa y nuestra vida. Te nombramos nuestro huésped de honor. Necesitamos tu presencia permanente y queremos permanentemente recurrir a tu palabra para ser guiados por tu voluntad. Te pedimos y agradecemos todo en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.